Muy bien, hermanos, abra su Biblia en Juan capítulo 6. ¿Trajo su Biblia esta mañana, mis hermanos? ¿Sí? Traiga su Biblia a la iglesia, es muy importante. Traiga su Biblia a la iglesia. Juan capítulo 6. ¿Lo tienen, mis hermanos? Juan capítulo 6. Mis hermanos, esta historia que tenemos delante de nosotros, ya estamos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, estamos estudiando el Evangelio de Juan. Este es el único de los milagros de Jesús, aparte obviamente de la resurrección. Este es el único de los milagros de Jesús que aparece en los 4 evangelios. La única de los milagros que hizo el Señor que aparece en los 4 evangelios. Obviamente, cada voy a usar hermano. Si le puedes bajar un poquito, mijo, por favor. Bájale más. Bájale un poquito más. Bájale. Sí, un poquito más. No necesito mucho, es muy sensible. Gracias. Como les decía, la historia que tenemos delante de nosotros es el único milagro de Jesús que aparece en los 4 evangelios. Cada uno de los evangelios da diferentes detalles con respecto a este milagro, pero es Juan quien nos da detalles únicos que los otros no mencionan. Y por eso es muy hermoso poder ver esta historia en el Evangelio de Juan. Una cosa que nos muestra esta historia es que estamos en un momento de gran popularidad en la vida de Jesús. La popularidad de Jesús, el reconocimiento de Jesús en aquel lugar ha ido en aumento. Y en este punto Jesús es extremadamente popular entre la gente. En el capítulo 5 de Juan vimos que Jesús estaba en la región sur, en Judea. Estaba en Jerusalén, estaba discutiendo con los judíos acerca de su autoridad, y vimos en capítulo 5 cómo Jesús defiende su autoridad. Pero ahora lo vemos de regreso en la región norte del país. Verso 1, vaya conmigo al verso 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. El mar de Galilea también es conocido como el lago de Genesaret, o era conocido como el lago de Genesaret o el lago de Tiberias. No es un lago muy grande, o sea, no es un mar realmente, es un lago, pero no es relativamente muy grande. 8 millas de ancho, 13 millas de largo, en total unos 41,000 acres que comprenden este lago. En aquellos días, mis hermanos, una embarcación, obviamente que son embarcaciones muy sencillas las que había en aquel lugar. Una embarcación necesitaba o duraba alrededor de 2 horas para cruzar el lago. Este es un detalle muy importante, quiero que lo mantenga en mente porque la próxima semana nos va a servir para entender la segunda parte de esta historia. Entonces el lago se cruzaba en unas 2 horas en una embarcación. Alrededor del lago del mar de Galilea había diferentes comunidades, algunas muy pequeñas, algunas más grandes. Pero alrededor del lago había diferentes comunidades que vivían del lago, o sea, su economía dependía de lo que el lago producía para ellos. Ahora, en el área de Galilea suceden muchos de los milagros que Jesús hizo. En esta área es donde vemos a muchas personas siendo testigos de lo que el Señor hacía. De hecho, recuerden en capítulo 2 y otros lugares hemos visto que en Galilea la gente seguía a Jesús. ¿Por qué? Por los milagros que él hacía. Los samaritanos, en capítulo 4, creyeron en él por sus palabras, pero en Galilea la gente estaba interesada en sus milagros. Y esto lo vemos confirmado en el verso 2. Lea conmigo el verso 2.
Dice, y le seguía gran multitud, porque veían, ¿qué, hermano? Veían las señales que hacía en los enfermos. El Señor está viajando alrededor del lago y también el Señor viaja más que todo a través del lago. Porque recuerde, sus seguidores, algunos de sus seguidores son, ¿qué, hermanos? Son pescadores del lago. Entonces el Señor usa estos barcos, estos botes de sus seguidores y se traslada a través del lago de un lugar a otro y sigue ministrando. Y la gente dice que le seguía. Ahora, no necesariamente esto quiere decir que le seguían también en botes o a través del lago, sino alrededor. La gente caminaba alrededor buscando a dónde Jesús iba a ir, porque querían estar allí. Querían estar con Jesús. ¿Por qué razón? Ya lo vimos, porque veían las señales que él hacía con los enfermos. Es un tiempo, obviamente, de muchísima popularidad para Jesús. Ahora tenemos una multitud que después vamos a ver en el verso 10, nos dice que cuántas personas había en aquel día. ¿Alguien recuerda? Dice que había como ¿cuántos varones? Había como 5,000 varones. Ahora no dice claramente, dice sin contar a las mujeres y a los niños. Ahora haga sus cálculos, si eran 5,000 varones, ¿cuántos serían en total? Bueno, tal vez 15,000 personas sería una cuenta más o menos razonable. ¿Le parece bien? Ahora, si son latinos y pensamos en cuántos niños tienen los latinos, entonces pues había unas 50,000 personas. Porque no estamos contando los niños. Pero la verdad es que era mucha gente, eran miles de personas. Por lo menos podemos tal vez decir unas 15,000 personas. Pudieron ser hasta 25,000, 30,000 personas. Ahora, ¿cómo es, mi hermano? ¿Cómo es posible que se junte tanta gente? Bueno, hoy todo el mundo quería ver los milagros de Jesús. Pero piense por un momento, está usted en su aldea, usted vive en una aldea al lado del lago y en su aldea no hay más de 50, 30 personas en la aldea. Y de repente por en medio de su pueblo pasan miles de personas caminando. Oiga, eso es lo más increíble que usted ha visto en toda su vida. Y usted les pregunta a las personas a dónde van. Y las personas les dicen, vamos a ver a Jesús. ¿Y qué tiene de especial Jesús? Bueno, Jesús en Naín resucitó a un joven. En Caná convirtió el agua en vino. En Capernaum sanó a un niño sin ni siquiera ir a la casa. Y la gente le empieza a contar por qué razón miles de personas están yendo con Jesús. ¿Qué haría usted? Lo más probable es que dejaría sus cosas y se uniría a aquella multitud. Oiga, porque tal vez es lo más increíble que le ha pasado en toda su vida, ver eso. Así que se une y así, hermano, conforme la gente va siguiendo a Jesús, la gente de los pueblos alrededor del lago se unen y se unen y se unen hasta que son miles de personas que van buscando a Jesús. Le seguían y la multitud había crecido porque querían ver con sus propios ojos a aquel que tenía tal poder. Entonces dice el verso 3, vaya conmigo al verso 3, que Jesús subió a un monte y Jesús se sentó con sus discípulos. Cuando vea usted esto que dice que Jesús se sentó con sus discípulos, mis hermanos, no es que el Señor se está poniendo a descansar con los discípulos. Esto es una figura de que el Señor está disponiéndose a enseñarle a los discípulos. Cuando se sienta con los discípulos, es lo que hacían los rabinos en aquel tiempo, se sentaban con sus discípulos para enseñarles. Entonces el Señor se sienta con sus discípulos y les empieza a enseñar. Empieza a enseñar a ellos, se aparta un poco de la multitud porque dice que se sube a un monte. Entonces la idea es que se aparta con ellos y les empieza a enseñar. Ahora, este es un momento donde el Señor les está enseñando con sus palabras, pero más adelante el Señor les va a dar una oportunidad, mis hermanos, de poner en práctica lo que ellos están aprendiendo. Ahora, el Evangelio de Mateo, mi hermano, nos dice, y esto es un detalle muy importante,
que además de enseñarle a los discípulos en ese momento, Mateo nos dice que Jesús también sanó enfermos. Vaya conmigo al verso 4. Juan nos dice algo interesante. Dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Ya ha llegado otra Pascua. La mención de las Pascuas, hermano, de las fiestas judías, nos ayuda en el relato de Juan y en los otros evangelios para saber cuántos años duró el ministerio de Jesús. Entonces ya vimos a Jesús en Jerusalén en una Pascua, ahora vemos otra Pascua mencionada. Entonces ya pasó más de un año, alrededor de un año. Y ahora algo interesante es que nos dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús no está en Jerusalén, como en la Pascua anterior. Se nos dice la razón, tal vez esta es la razón, obviamente que esta es la razón. Vaya conmigo a Juan capítulo 7, verso 1. Esta es la razón por la cual Jesús no está en Jerusalén. Dice, después de estas cosas, nos dice Juan en capítulo 7, verso 1, andaba Jesús en Galilea y no quería andar en Judea. ¿Por qué razón, hermano? Porque los judíos, ¿qué? Porque los judíos procuraban matarle. Así que Jesús no va a Judea, se queda en Galilea. Y aquí, hermano, el escenario está listo para uno de los milagros más conocidos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene un milagro lleno de enseñanza para los discípulos. Jesús le enseñó con sus palabras, ahora les va a enseñar, tienen que responder ellos con hechos. Verso 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, entonces dijo a Felipe, aquí está la pregunta, ¿de dónde compraremos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, ¿alguien se recuerda de Felipe? ¿Dónde vimos a Felipe en el Evangelio de Juan? ¿Recuerda alguien esto? Este es un examen porque ya estudiamos a Felipe. Está en el capítulo 1, ¿recuerdas? En el capítulo 1 se nos habla de los primeros discípulos de Jesús. Y uno de los mencionados en Juan capítulo 1 es un hombre llamado Felipe, que era de la misma aldea, dice, del mismo pueblo de Andrés y de Pedro. Ahora dice que la pregunta va dirigida a Felipe, pero es para todos. Y se nos dice la razón por qué Jesús hace la pregunta. Vea conmigo el verso 6. Vea el verso 6. ¿Por qué razón Cristo hace esta pregunta? Pero esto decía, ¿para qué, mis hermanos? ¿Cuál es la razón que Jesús hace la pregunta? ¿Para qué? Para probarles. Para probarles. Pero porque él sabía, o sea, Jesús sabía lo que él había de hacer. Jesús ya sabe lo que va a hacer. Pero quiere o se dispone a probar la fe de los discípulos. En este verso, hermanos, somos recordados de dos verdades importantes. En tu caminar con el Señor tienes que recordar estas dos verdades. En tu vida, mi hermano, en tu caminar, el Señor sabe lo que quiere hacer. Dios tiene un plan para tu vida. Y Él sabe lo que quiere hacer. Y Él es un Dios soberano. Así que esta es la primera verdad. Él ya sabe lo que va a hacer. Ahora, mis hermanos, hay personas que tienen una idea equivocada de lo que es estar en la voluntad de Dios. Hay gente que tiene idea de que para estar en la voluntad de Dios, todo tiene que estar bien. Dice, si estoy en la voluntad de Dios, todo va a estar perfectamente bien y no va a haber ningún tipo de problema. No, hermano, no siempre es así. A veces la voluntad de Dios es difícil. Y a veces la voluntad de Dios es que entremos en un momento difícil. ¿Quiere un ejemplo de eso? ¿Qué le parece la cruz? Es un gran ejemplo de eso, ¿no? De que la voluntad de Dios a veces es muy difícil. Entonces, lo primero que nos enseña este pasaje, este verso que tenemos delante de nosotros, es que el Señor sabe lo que va a hacer. Y segundo, hermano, bueno, también otra cosa errónea es que a veces pensamos que estar en la voluntad de Dios quiere decir que yo conozco todas las respuestas, de que el Señor ya contestó a todas las preguntas que tengo con respecto a eso. No funciona así, mi hermano. ¿Recuerdas a Abraham? El Señor le dijo que saliera de su tierra, pero algo interesante, no le dijo a dónde lo iba a llevar. ¿Recuerdas eso?
Le dijo, sal de tu tierra y vete a la tierra. Y dice, que yo te voy a mostrar después. Entonces el Señor siempre sabe lo que va a hacer. Nosotros no tenemos todas las respuestas, pero Él sí. A veces estamos en situaciones donde tenemos bastantes preguntas que no han sido respondidas. ¿Verdad que nos pasa eso? Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué esta situación? Bueno, mi hermano, la fe es saber que el Señor está en control, a pesar de que Él no me garantice y no me ha garantizado que me va a dar todas las respuestas. Aún en ese momento podemos decir como Jesús, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, mi hermano, el Señor tiene todas las respuestas, nosotros no. Pero la segunda verdad que este pasaje nos enseña es que el Señor va a probar tu fe. El Señor va a probar tu fe. Así como probó la fe de los discípulos, va a probar la fe de los discípulos aquí de dos maneras bien claras. Una la vamos a ver ahorita, la próxima, la otra semana. El Señor va a probar tu fe. El Señor quiere probar tu fe. Quiero que vayas conmigo, 1 de Pedro capítulo 1, verso 6. Bueno, vamos a leer desde el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, o sea que somos guardados por la fe. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. La prueba es necesaria. Nadie dijo amén, pero es cierto, la prueba es necesaria. La prueba es necesaria. Sigue leyendo, verso 7. Para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro. Recuerdes que dice la fe es como el oro. ¿Qué le pasa al oro cuando entra en el fuego? Se limpia, se purifica. Fíjese lo que dice Pedro, dice, el cual aunque perecedero se prueba con ¿qué, hermano? Con fuego. Se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor. El Señor va a probar tu fe. El Señor quiere probar tu fe. Tu fe será probada porque tu fe tiene que ser fortalecida y tiene que ser limpiada. Cuando vienes a aprender de la palabra del Señor, ya sea aquí, estás estudiando en tu casa, la manera en que estés aprendiendo de la palabra del Señor, el Señor te va a dar oportunidad de ponerlo en práctica. Va a llegar un momento donde vas a tener que poner en práctica tu fe, porque tu fe tiene que crecer. Ahora vamos a ver esta, ya sabemos la pregunta del Señor. El Señor le pregunta a Felipe, le pregunta a los discípulos, bueno, aquí está esta multitud, necesitamos, ¿dónde vamos a comprar pan para darles de comer? Vamos a ver la respuesta de Felipe. ¿Te acuerdas de Felipe? Felipe, vamos a ver verso 7. ¿Qué responde Felipe? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe dice, si tuviéramos 200 denarios, ni siquiera a cada uno le tocaría un bocadito. Ahora, mi hermano, un centurión romano ganaba 225 denarios al año. 225 denarios al año. Esto nos dice que 200 denarios es bastante dinero. No estamos hablando de un jornalero, estamos hablando de un centurión. 225 denarios al año. Lo que Felipe está diciendo, para darle de comer a toda esta gente se necesita una fortuna. Y aún así, a cada uno le tocaría solamente un bocadito. Solamente muy poco. Lo que Felipe está diciendo es que era imposible. Era imposible lo que Jesús les planteaba. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios.
Ahora entra en la escena otro de los discípulos. Si recuerdas, capítulo 1, también vimos a este discípulo en capítulo 1, verso 8. Capítulo 5, estamos en el capítulo 6, no vaya a capítulo 1. Capítulo 6, verso 8. Uno de los discípulos, Andrés, ¿recuerda a Andrés? Si no se acuerda de él, aquí Juan nos hace un favor, dice el hermano de Simón Pedro. Le dijo, fíjese lo que le plantea Andrés a Jesús. Verso 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos, 2 pececillos. Más, ¿qué es esto? ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué es lo que Andrés se encuentra, hermano? Se encuentra a un muchacho que había sido más inteligente que mucha de la gente que estaba allí. Porque ese muchacho, cuando siguió a la multitud, no salió corriendo, dijo, no, primeramente me voy a ir a mi casa a sacar mi lonche. Y antes de seguir a la multitud, se llevó su lonche. Ahora, hermano, son 2 pececillos, no son 2 mojarras con arroz y frijoles y tortillas y limones a un lado. Ya tengo hambre, ¿verdad? No es eso. Son 2 pececillos, son 2. Hay un tipo de tilapia pequeña que había en aquel lago que la secaban al sol con sal para preservar la carne, ¿verdad? Entonces son 2 pescados secos, chiquitos, y unos pocos pedazos de pan. No, hermano, no era para compartir con nadie, era su lonche de él. Y Andrés trae esto a Jesús, lo que aquel muchacho había traído. Ahora quiero que recuerde algo muy importante, porque es muy importante esto. Andrés y Felipe habían llegado a ser discípulos de Jesús al mismo tiempo. Recuerda capítulo 1, los 2 en el mismo tiempo. Así que los 2 habían visto todos los milagros de Jesús. Habían escuchado las enseñanzas de Jesús, lo habían visto debatir, lo habían visto hacer milagros, lo habían visto limpiar el templo. Y los 2 están enfrentados. ¿Cómo van a responder a la pregunta de Jesús? Felipe concluye que la situación es imposible. Nada se puede hacer. Es más, ni con 200 denarios le damos un bocado a cada uno. Pero Andrés responde de diferente manera. Andrés trae a Jesús lo único que tenía: el lonche de un muchacho. ¿Quién eres tú, mi hermano? ¿Quién eres tú? Cuando tu fe es probada, en el momento que tu fe es probada, ¿quién quieres ser tú? Aquel que dice, esto es imposible, de esto no voy a salir, esto no se puede arreglar. O vas a ser Andrés, que vas a traer lo poco que tú tienes a Jesús. ¿Eres la persona que dice esto no tiene solución? ¿O eres la persona que pone en las manos de Jesús lo poco que tienes? Porque lo poco que tienes en las manos de Jesús es suficiente. Tal vez piensas, y eres honesto, sabes que tienes poca fe. Dices, mi fe está muy débil. Mi fe está muy débil. Tal vez tienes muchas dudas. Tal vez tienes más ansiedad, más estrés que fe. Es más, tu fe a veces es tan débil que más bien parece incredulidad. Y no te alcanza. Ves la prueba delante de ti y dices, esto es muy poco, con esto no me alcanza a pasar esta prueba. Hay personas que están frente a una situación donde honestamente delante de Dios dice, Señor, con esta fe que tengo no me alcanza. La cosa es difícil. ¿Qué haces? Dices, esto es imposible, no voy a pasar esto. O haces lo que Andrés llevó, lo poco que tenía, aunque fuera muy poco, que fue una fe débil, se la llevó a Cristo. Era poco, hermano, era muy poco, eran unos pocos pedazos de pan y 2 pececillos.
pero en las manos del Señor es suficiente. Me atrevo a pensar de que cuando Andrés vino y dijo, miren, aquí hay algo, Señor. Me atrevo a pensar que tal vez alguien ahí vio lo que traía Andrés y dijo, ay, por favor, ¿qué no estás viendo la multitud? Por favor, vamos a ponernos serios. ¿De qué estás hablando, Andrés? Son miles de personas, ¿cómo se te ocurre traer 2 pescaditos? Y recuerde, son 2 pescados pequeños, no son pescados grandes. Pero lo poco que había, Andrés lo trajo a Jesús. Por poco que sea lo que tú tengas, tal vez lo que más tienes es ansiedad. Tal vez tu corazón está lleno de dolor, de desánimo. Tal vez hay alguien que en su corazón está naciendo incredulidad. Hermano, no importa, tráelo a Jesús. El Señor con poca fe puede hacer mucho. Es más, ¿sabes qué tan poca fe le puedes traer al Señor? El Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza, no, hermano, no es del tamaño de una toronja. ¿De qué tamaño es un grano de mostaza? Es más pequeño que un grano de arroz. Pero cuando se pone en las manos del Señor, lo poco es suficiente en las manos de Jesús. Hay tal vez alguien que diga, pero pastor, si hay duda, no hay fe. Hermano, ninguna fe es perfecta. Todos los seres humanos somos imperfectos y nuestra fe es imperfecta. Todos tenemos de alguna manera alguna duda siempre. Siempre podemos estar enfrentados con situaciones tan difíciles que nos hace sentir ansiosos. Y por eso el Señor nos pone en pruebas, mi hermano. Porque el Señor quiere que nuestra fe sea fortalecida. ¿Por qué crees que el Señor está probando a los discípulos? ¿Porque su fe es perfecta? ¿Por qué el Señor está probando a los discípulos? Porque quiere fortalecer su fe. Porque necesitan que su fe sea mayor. Ahora, hermano, lo más importante de tu fe no es el tamaño de tu fe. Recuerda siempre eso. Lo más importante de tu fe no es el tamaño de tu fe. Lo más importante de tu fe es dónde pones tu fe. ¿Dónde pones tu fe? Andrés trajo 5 panes y 2 pececillos, pero se los trajo a Jesús. Era poco, pero se lo trajo a Jesús y Jesús hizo un gran milagro. ¿Qué hubiera pasado si hubiera agarrado esta poca comida y se le hubiera dado a Pedro? ¿Qué hubiera hecho Pedro? Pedro se lo hubiera comido y se acabó la historia. No más. Hermano, hay gente que dice, oh, yo tengo una fe muy grande. Pero ponen esa fe en una estatua de barro. O ponen la fe en una imagen. ¿Qué puede hacer eso por ellos? Y dicen, no, es que tengo mucha fe. ¿Y de qué sirve tener mucha fe si lo estás poniendo en algo que no te puede ayudar? Pero qué maravilloso es, hermano, saber que aún puedo venir a un Dios poderoso, aún con mis dudas, y Él es poderoso para obrar. Él es poderoso. Y puedo venir con mis temores, puedo venir tal y como soy. Pero porque tengo mi fe en el lugar correcto, el Señor puede obrar. La gloria sea para el Señor. Fe es decir, Señor, es poco lo que tengo, pero te lo entrego a ti. Y hay personas, hermano, que tienen muy poco. Hay personas que sienten que tienen tan poco. Hay personas inclusive, y jóvenes, hermano, que a veces no tienen ni siquiera ni ganas de vivir. Ven que tienen tan poco que dicen ya no vale la pena seguir adelante. Usted sabe que el suicidio es una de las causas mayores de muerte en este país de los jóvenes.
¿Y sabe cuál es el asunto ahí? Que llegas a un punto de que tienes tan poco, que sientes que tienes tan poco, que ya no sientes que vale la pena seguir adelante. Hay matrimonios que llegan a un punto donde dicen, esto ya no tiene solución. Es tan poco lo que nos une, es tan poco lo que tenemos en esta familia, que mejor aquí para todo esto. Pero ¿qué si trajeras eso poco, eso que parece que no te alcanza, te lo traes a Jesús para que Él lo multiplique? Que si pudiéramos entender como Andrés que el Señor podía hacerlo. Andrés creyó. Andrés sabía que él no podía alimentar a miles de personas. ¿Cuántos varones eran, hermanos? 5,000 varones. ¿Alguna vez le has tratado de dar de comer a 20 varones? ¿Qué te parece 10 varones? ¿Verdad que comen bastante? Aquí tenemos algunos varones que comen mucho. A ver, levante la mano a alguien que come mucho. No está por aquí. A ver. ¿A quién será? Mira, allá está uno. Allá hay dos. No quiero decir nombre porque se enoja David y Oscar allá, ¿verdad? Pero que estos varones comen que es una, como dicen en Chihuahua, comen que es una chulada, ¿verdad? Hermano, imagínense ahora 5,000 varones. Ahora no solamente son 5,000 hombres, sino también ¿qué? Las mujeres, que también las hermanas les gusta comer. Y luego los niños. Ay, Señor de la cosecha. Aquí cuando tenemos nosotros comidas, mis hermanos, los niños, a veces vemos unos niños con unas montañas de comida. Por eso les decimos a las mamás, sírvale a sus niños. Porque hay niños que comen que es una chulada. Imagínese tratar de darle de comer a toda esta multitud. Andrés no podía hacerlo, mi hermano. Nadie podía hacerlo, solamente Jesús. Verso 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número, aquí está el número, 5,000 varones. 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos. El Señor hace partícipe a los discípulos para que ellos experimenten este milagro precioso. Y los discípulos, entonces los discípulos, los repartió a los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Dice, y repartieron los panes, repartieron los peces. Y noten lo que dice al final del verso. ¿Cuánto les dieron a las gentes? ¿Qué les dieron, mis hermanos? Les dieron todo lo que la gente quería. ¿No le parece maravilloso? ¿Hasta qué momento les repartieron la comida? Ve el siguiente verso, verso 12. Se nos dice que les dieron comida hasta que todos estuvieron, ¿qué? Saciados. Dice, y cuando estuvieron saciados, el Señor hace algo maravilloso. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, recojan los pedazos. Recojan los pedazos que sobraron. Porque sobró comida, hermano. Recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Estos pedazos, estas sobras no son basura. Hay un propósito para esto. Y el Señor usa esto de manera maravillosa. Verso 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Qué hermoso, aquel día miles de personas, nadie se fue a la casa con hambre, ¿verdad? Nadie se fue con hambre. Hermano, que cada vez que nos reunamos aquí en este lugar, nadie salga con hambre de aquí, sino que el Señor siempre sacie nuestra hambre espiritual de Él. Que cuando salgas de este lugar salgas satisfecho. Que el Señor, porque el Señor tiene palabra y tiene alimento espiritual para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que el Señor sacia nuestra hambre y nuestra sed espiritual? Gloria sea al Señor.
Pero ¿sabes también algo que hace el Señor? El Señor hace algo maravilloso con sus discípulos. ¿Cuántas cestas recogieron? Lo acabamos de leer. ¿Cuántas fueron? 12 cestas. Me recuerda que el pueblo de Israel, ¿cuántas tribus tenía? 12 tribus. Esto para mí es un recordatorio de que el Señor tiene poder para saciar el hambre de todo su pueblo. 12 cestas para todo el pueblo. Dios satisface a todo el pueblo. Dios es el proveedor de su pueblo. Tu necesidad, mi hermano, no está fuera del alcance del Señor. Pero también son 12 cestas para cada discípulo. Me encanta pensar en la figura de estos discípulos cargando las cestas y cada uno cargando una cesta llena de comida. Qué tremenda enseñanza. ¿Te parece una maravillosa enseñanza? ¿Qué les recordaba a estos discípulos aquella cesta llena de comida? Les recuerda la fidelidad del Señor. Les recuerda que el Señor fue fiel y que el Señor puede hacer mucho con poco. La historia que sigue adelante, hermano, es una historia maravillosa, pero eso lo vamos a ver la siguiente semana. Los discípulos van a ir a una tormenta. ¿Recuerda la historia de la tormenta? Maravillosa historia. Pero eso es algo muy importante. Van a ir al barco, van a ir a la tormenta, se van a subir a aquel barco, pero van a llevar 12 cestas llenas. Y cada una de esos montones de comida les recuerda que el Señor es fiel y Él es proveedor y Él es poderoso para hacer eso. Hermano, yo no sé si estás entrando a una prueba, estás entrando o estás en una prueba, vas a entrar o estás saliendo. Pero cuidado, hermano, mantén tu cesta llena todo el tiempo. Porque Dios ha hecho suficiente para llenar tu cesta. Déjame decirte a qué me refiero. Todos podemos dar testimonio de algo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de su fidelidad. ¿Alguien sabe que el Señor es fiel? Puede dar un testimonio. No digo que demos testimonio ahorita porque no terminamos. Pero alguien puede levantar la mano y decir: el Señor ha sido fiel. Yo tengo una historia de cómo el Señor ha sido fiel. Levante la mano. ¿Ve usted esas manos? Eso es nuestra cesta llena. Así como los discípulos tenían prueba de la fidelidad del Señor, tú también tienes prueba de la fidelidad de Dios. Dios te ha mostrado su fidelidad. Así que entra a la siguiente prueba, mi hermano. Entra a la siguiente etapa, pero no se te olvide de llevar tu cesta llena para que no se te olvide a quién estás sirviendo. Cada cosa que Dios ha hecho con nosotros es algo que podemos añadir a nuestra cesta. Amén. Podemos añadir y llevarla con nosotros. Y saber que cuando entramos a la tormenta, como los discípulos iban a entrar, sabemos que el Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel. Van a pasar por una tormenta, pero sus cestas estaban llenas. Recordatorios del poder y de la fidelidad del Señor. Así que recuerda, el Evangelio de Juan tiene el propósito de que creamos en Cristo, de que lo veamos como Él es. Y por eso la historia termina una vez más afirmando esta verdad. Verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Incline su rostro, vamos a orar.